Amigas y amigos, les presentamos el programa Voces con el Pueblo. Son temas de iglesia y sociedad, el caminar de las comunidades y la realidad nacional, información, comunicados, investigación seria, reflexiones y contenidos que nos ayudan a avanzar con claridad en la búsqueda del bien común. Voces libres como el Evangelio. Voces con el pueblo. Son voces, palabras firmes y decididas, voces, palabras comprometidas que caminan con el pueblo en el avance de las sociedades hacia una vida mejor. Bienvenidas, bienvenidos. Estimados amigos oyentes, reciban un saludo cordial deseándoles paz y bendición. Llego nuevamente al programa Voces con el Pueblo y los hermanos presbíteros Toribio Pineda, Víctor Ruano, Edgar del Cid y este servidor Rigoberto Pérez Garrido tenemos el gran gusto de llegar hasta ustedes por medio de este espacio y el gran gusto de contar con la presencia en el equipo del hermano periodista Carlos Benkeichin. La Iglesia Profética define un eje de reflexión durante el Congreso Misionero Guatemalteco, que reunirá a más de 1,000 personas de todo el país en Zacapa entre el 14 y el 16 de noviembre de este año 2025. Pensar en Iglesia Profética nos hace pensar en estos tiempos intensos que ha vivido la Iglesia. Nos hace pensar en los mártires de Guatemala. Algunos de ellos ya fueron beatificados, unos tienen causa de canonización y otros de beatificación. De otros se inician las investigaciones y se recogen testimonios de su vida y de su martirio. El padre Hermógenes López Coarchita era un sacerdote antigüeño cuyo martirio resonó en todo el país y a nivel internacional, en un tiempo de oscuridad en la vida nacional de Guatemala. Su palabra era la de los profetas bíblicos. Por supuesto, cada quien en su geografía, en su pueblo y en su tiempo. Los profetas de la Biblia en su realidad y los mártires de Guatemala en la propia, tal como nos lo indica la historia de San José Pinula, tierra donde derramó su sangre el padre Hermógenes en la década de los años 70. Del padre Hermógenes se ha escrito El santo que yo conocí, testigos contemporáneos que hablan de su vida y su martirio. Un vecino de la aldea La Concepción, Palencia, municipio vecino de San José Pinula, testificó hablando del padre Hermógenes a quien conoció. Él dijo: yo tuve la experiencia de acompañarlo una vez en la aldea Las Nubes a San José Pinula, y se me quedó grabado porque había celebrado misa en esa comunidad. Le dije: padre, ¿me hace favor de darme jalón para San José? Él respondió: si tenés valor a que nos maten juntos, te llevo. Yo sabía, dice el testigo, que el padre estaba amenazado, pero no sabía ese lado de él, que en cualquier vuelta lo podían matar. De hecho, cuando nos subimos al carro en cada curva, el padre miraba por si no había nadie en las peñas. Un mes más tarde lo mataron. Esa fue la última vez que yo lo vi. Eufemio Hermógenes López Coarchita, nacido en 1928 en la finca Pirú, entre Ciudad Vieja y Antigua Guatemala, Zacatepeques, fue ordenado sacerdote diocesano en el año 1954. Movido por su vocación educativa, fundó el Colegio Preprimario Santiago en Antigua Guatemala e impulsó el movimiento rural de acción católica en 19 aldeas de la región. También se desempeñó como guía espiritual en el Seminario Conciliar de la ciudad de Guatemala. El padre Hermógenes ejerció su ministerio en la parroquia San Miguel Dueñas en Zacatepeques y en la parroquia de la colonia La Florida en la ciudad de Guatemala.
El 26 de noviembre de 1966 asumió como párroco de la parroquia de San José Pinula. A su llegada, el municipio contaba con una escuela primaria para 300 alumnos, algunas canchas deportivas, un parque, un mercado y una población mayoritariamente católica. Los domingos y días festivos, San José Pinula acogía a numerosos visitantes de las aldeas vecinas. El padre Hermógenes se integró rápidamente en la comunidad. Fue conocido por su carácter alegre y bromista. Participaba en reuniones de vecinos y tenía la costumbre de regalar dulces a los niños y niñas durante sus visitas pastorales. Su dedicación y cercanía con la gente fortalecieron su papel como líder espiritual y comunitario. El 30 de junio de 1978, después de haber visitado varios enfermos en la aldea San Luis, a 6 kilómetros de San José Pinula, en la ruta que conduce a Palencia, el padre Hermógenes fue interceptado por hombres fuertemente armados que lo asesinaron, según el informe Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH. Desde entonces, cada 30 de junio, cientos de feligreses de comunidades de Palencia, San José Pinula, Fraijanes, Guatemala y de Santa Rosa conmemoran el aniversario luctuoso y martirial del padre Hermógenes. Muchos lo recuerdan como el santo que yo conocí. Caminan desde sus comunidades hasta el área urbana de San José Pinula, participan en la misa y realizan un breve recorrido para recordar las circunstancias de su muerte. Además, celebran que ya está en proceso la beatificación y canonización del Padre. Prensa Comunitaria, que hizo una publicación sobre su vida y martirio, publicación que ofrezco y sigo en este programa. Desde esa publicación recordemos algo de ese gran compromiso social del padre Hermógenes López. Prensa Comunitaria afirma en ese preguntarse por el compromiso concreto del padre Hermógenes y señala que, sin embargo, en la actualidad, al recordar su vida, varias personas, especialmente los jóvenes, ya no centran las actividades conmemorativas en las circunstancias sociales, políticas y comunitarias que llevaron a las amenazas, persecución y posterior asesinato del padre Hermógenes a manos de paramilitares ligados al ejército de Guatemala. Los comunitarios señalan que es importante repasar su trabajo y vida, enfocados en organización comunitaria, defensa de los bienes naturales y defensa de los derechos humanos. Es que, de hecho, el padre también es reconocido por la lucha por defender los recursos naturales. A principios de los años 70, el crecimiento poblacional de la ciudad de Guatemala comenzó a generar problemas en el acceso al agua para los residentes. Esta situación fue vista por las empresas Terracerías y Pavimentos Industriales S.A., Tepavin S.A., y Aguas S.A. como una oportunidad para presentar a la Municipalidad de Guatemala un proyecto que proponía la introducción de hasta 66,000 pajas de agua, aunque se estimaba que podrían ser hasta 100,000 para la ciudad. Este proyecto involucraba la construcción de sistemas de tuberías que transportarían agua desde los ríos Ajalón, Colorado, Negro, Sombrerito, Matapalo, Aguacate 1, Aguacate 2, Cipresal, La Danta y El Tambor, los cuales nacen en las montañas de Palencia y San José Pinula y atraviesan los departamentos del Progreso, Jalapa y Santa Rosa. El proyecto se presentaba como un gran negocio para los dueños y participantes, que eran un grupo minúsculo y que no estaba pensando en el daño a la ecología y a la población de toda el área en la que se implementaría el proyecto, sobre todo porque el agua en todo tiempo ha sido considerado un bien común. La situación alarmó al padre Hermógenes, quien, preocupado, comenzó a mencionar el tema en sus homilías,
para sensibilizar a los campesinos de las comunidades. También empezó a coordinar con los alcaldes de los municipios afectados y a discutir el asunto con los vecinos de las aldeas de las montañas de Palencia y San José Pinula, con el fin de organizarse y detener el proyecto que pretendía llevarse el agua de las montañas, lo cual afectaría a cientos de campesinos. Calificó el proyecto como un negocio entre los propietarios de las fincas de la zona y los empresarios de Aguas S.A. El padre era consciente del daño a las poblaciones, pero sobre todo a la gente más pobre de la región. Esta iniciativa se empezó a organizar en 1977 para proteger los ríos y recursos naturales, especialmente ante la amenaza de otros proyectos extractivos en el territorio. En este contexto, el comité fue liderado por el profesor Jorge Francisco Pineda Sosa, conocido como Don Paco Sosa, alcalde de Palencia de 1976 a 1980, en colaboración con el padre Hermógenes. Se organizaron reuniones y manifestaciones para resistir la venta de agua a la capital por parte de la compañía de Pavín S.A. Luego se eligió como presidente de ese comité a Benigno Gómez. En el comité se organizaron vecinos de las comunidades de los municipios de Palencia y San José Pinula, Guatemala, así como del municipio de Santa Rosa de Lima y Nueva Santa Rosa y Mataquescuintla, Jalapa. Este fue uno de los primeros esfuerzos territoriales para organizarse en defensa de los bienes naturales. El padre Hermógenes decía que era importante organizarse porque no solo eran los ríos los que estaban en peligro, sino los bosques y la riqueza que hay en las montañas en esta zona. Hoy este mismo territorio está amenazado por la presencia de licencias de exploración y explotación minera. Entre estas se encuentran los proyectos Santa Luisa Este de la empresa Inversiones Tres Puentes S.A. El Comité Pro Defensa de los Recursos Naturales organizó varias reuniones para detener el proyecto que afectaría a las montañas. Con una vida muy activa y comprometida en su tiempo, el padre Hermógenes tuvo una voz profética y fue en su vida un profeta de su tiempo que leyó la realidad y la iluminó desde el discernimiento de qué dice Dios para su pueblo. Termino aquí este programa. Gracias por su atención. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.